Bien, bien, amados hermanos, amigos que están ya conectados a esta transmisión, a esta nueva transmisión de la misión Trascendiendo Generaciones. Hoy estamos iniciando un nuevo cursillo. Este cursillo tiene por nombre Llamados a Liderar, ¿sí? El cual hemos estado, comentamos en el curso anterior, que justamente en junio íbamos a iniciar con este curso, que va a constar de unas 8 clases, más 2 sesiones de interacción con los estudiantes que quieran ser parte de este cursillo, que tiene por objetivo edificar a la iglesia, transmitir nuestros conocimientos, de tal manera que podamos crecer, que podamos madurar como iglesia, y que tengamos las herramientas para poder hacer de nuestro liderazgo, en este caso, un liderazgo que agrada al Señor. Bien, entonces veo que ya se han ido conectando algunos hermanos, a los cuales agradezco nuevamente. Dios les bendiga. Me presento. Mi nombre es Miguel Sibirichi. Por la gracia de Dios, tengo un estudios en teología en el Ministerio de Integridad y Sabiduría de Santo Domingo. Soy de profesión ingeniero de sistemas, además de una maestría. Y por la gracia de Dios también me ha permitido ser parte del staff de maestros de la misión Trascendiendo Generaciones. Y pues se me ha encargado el poder dirigir este cursillo, estas sesiones que vamos a tener de este cursillo que ya comenzamos el día de hoy, ¿sí? Entonces, vamos a encomendarnos al Señor para poder ya iniciar con el curso, ya que veo que hay varios conectados. Bendito Dios Todopoderoso, Señor Creador del cielo y la tierra, Dios soberano, Dios grande, Señor de todo, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por ese tiempo. Gracias, mi Dios, porque nos has permitido reunirnos, Padre, a través de este medio, Señor, de las redes. Tú, Señor, ayúdanos, Padre, a que todo lo que hoy conversemos, lo que hoy veamos, Señor, sea de edificación, Padre, para todas las personas que están escuchando, Padre, que pueda servir, Señor, para su crecimiento, para su madurez, para que el liderazgo que tú has depositado en todo creyente, Padre, podamos responder a ese llamado, Padre, de la mejor manera. Hoy es todopoderoso, guíanos, bendito Señor, y gracias, Padre, por ese tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, amigos, bueno, el curso que vamos a iniciar se llama Llamados a Liderar. ¿Qué nos motiva o qué nos motivó a nosotros como la misión Trascendiendo Generaciones, el poder llevar un curso como este de liderazgo? Y es que nosotros entendemos que el mundo está pasando por una crisis, ¿sí? Y no me refiero a la crisis que estamos, de la pandemia, ¿no? En la que estamos viviendo, que estamos recluidos en nuestros hogares, no es la crisis a la que nos referimos, sino es una crisis de falta de liderazgo. Es una crisis dada por la falta de liderazgo. Realmente en todos los estratos sociales de nuestra sociedad, esta falta de liderazgo viene dado por una escasez de compromiso, ¿no? Por esta generación, a considerar valores como absolutos, ¿sí? Esta generación considera los valores que ellos consideren buenos, si es que aplica para su vida, los acepta o no. No hay una determinación de qué es bueno y qué es malo. El debilitamiento del liderazgo tiene su origen en también un debilitamiento en cuanto a las convicciones cristianas, que han ido menguando cada vez más, asociado también a la escasez de carácter, un debilitamiento del carácter de los líderes, de los hombres llamados a poder levantar el nombre del Señor en una sociedad que no quiere reconocerlo a nuestro Señor, a nuestro Dios como su Señor. Ahora, esta falta de liderazgo, si bien es un problema que atañe a todo el planeta, particularmente a nosotros, a la región de América Latina, es aún más crítico, dado que nosotros no tenemos la costumbre, y se podrán dar cuenta ustedes de ello, de formar líderes, ¿no? O de capacitar líderes, de tal manera que ellos puedan continuar con un legado.
Nosotros creemos necesario el rol de liderazgo dentro de la iglesia. Creemos que los creyentes somos llamados precisamente a tomar ese rol de liderazgo en las distintas áreas de la sociedad. Si es que alguien me puede preguntar y me dice que ¿por qué tiene que haber líderes? Si simplemente todos en la iglesia podríamos ir a congregarnos, aprender de la palabra, crecer espiritualmente unidos sin necesidad de un líder. ¿Cuál es la importancia de un liderazgo dentro de una congregación? ¿O por qué nosotros deberíamos estudiar o deberíamos considerar liderazgo dentro de nuestra congregación? La respuesta es bastante sencilla, bastante obvia realmente, y es que el liderazgo siempre ha tenido un rol fundamental. Y ese rol fundamental es en toda la historia de la humana, de la humanidad. Si nosotros, por ejemplo, nos basamos en nuestras convicciones, en nuestras creencias cristianas, vamos y retrocedemos al inicio de todo, cuando Dios creó todo cuanto vemos, y Él vio que era agradable todo lo que había creado, también vio la necesidad de un líder que gobierne y que sojuzgue todo lo que Él ya había creado. Es así que Dios levanta a un hombre, este hombre es Adán, y se establece el primer líder a través de Adán. Este líder tenía un objetivo. El objetivo era gobernar y sojuzgar lo creado a la manera que Dios lo haría con su creación. El hombre creado por Dios tenía que tener ese rol, tenía que cumplir el cuidado de la creación como si Dios mismo lo estuviera haciendo. Los mandatos que Dios le había dado, las instrucciones que el hombre tenía, que Adán tenía de Dios, eran específicas. Una de ellas sabemos que era no comer del árbol prohibido, ¿sí? El fruto del árbol prohibido. Sin embargo, este líder falla con su llamado debido a que pues, come del árbol prohibido. Esa es como que la consecuencia. Pero ¿cuál es el origen de este liderazgo fallido? Es que Adán no tenía la convicción profunda de que la única autoridad podía venir de Dios. Al no tener esta convicción y dejarse influenciar por la serpiente y por su mujer, falla en su liderazgo. ¿Cuáles son las consecuencias de ese liderazgo fallido? Pues todo lo malo que vemos en nuestra sociedad, todo lo malo que nosotros podemos apreciar y que nos afecta realmente a todos, es consecuencia o tiene su origen en aquel momento en el Jardín del Edén. Años más tarde, Dios levanta a otro hombre, un hombre con capacidades extraordinarias para el liderazgo. Me refiero a Moisés. Este líder tenía como objetivo, como misión de su liderazgo, rescatar o ser el medio para que Dios rescate a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Y a pesar de las muchas dificultades que tuvo durante ese trayecto, e incluso que él mismo no pudo entrar a la tierra prometida por haber faltado a la santidad de Dios, cumplió con la misión que Dios le había otorgado. La razón: Moisés estaba convencido de que Dios es fiel a sus promesas, a las promesas que él había hecho a sus padres, a Jacob, a Isaac, a Abraham. Moisés estaba convencido, tenía la convicción de que Dios cumpliría sus promesas. Entonces tenemos dos líderes, para mencionar algunos. Uno de ellos falló en su liderazgo, no cumplió con su misión. ¿Por qué? Porque no tenía la convicción de que cercaría sus decisiones, de tal manera que pueda cumplir con la misión que Dios le había otorgado. Sin embargo, el líder Moisés cumplió su misión porque tenía la convicción de que Dios cumpliría con sus promesas. Entonces, hermanos, vemos que en el liderazgo la convicción del líder es relevante y fundamental en cada decisión que éste pueda tomar. Es por eso que el liderazgo que queremos proponer en este curso es un liderazgo por convicción. ¿A quiénes está dirigido?
pues está dirigido a todo creyente. Seguramente hemos ido respondiendo a todo creyente, bueno, que tenga cierta mayoría de edad. Y si bien vamos a apuntar al crecimiento del líder cristiano dentro de la iglesia, no se limita a eso, a este curso. Realmente nosotros consideramos que el liderazgo cristiano no solamente debe impactar dentro de la congregación, sino realmente debería también apuntar a los sectores o a las áreas seculares, ¿no? Es decir, si es que el líder creyente, su área de acción es la iglesia, tiene que impactar en la iglesia. Si el área de acción del líder cristiano es en una empresa, en una organización, en una educación, en un instituto, también tiene que impactar con las convicciones cristianas que han sido establecidas en sí mismo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a tratar. Esto es el curso, de manera de un resumen bastante alto nivel. Y comencemos con los siguientes puntos. ¿Sí? Lo siguiente que quisiera tratar con ustedes, y quisiera así que si pueden, algunos que están ahí siendo parte de la transmisión, quisiera que comentemos, si es posible, ¿sí? Y nos pongamos a pensar acerca del liderazgo. O sea, pensemos en lo que es liderazgo y cuáles son las repercusiones que ha tenido durante tanto tiempo, durante tantos años. ¿Por qué ahora el liderazgo ha venido a ser un tema con tanta mención? Y no quisiera divagar en muchos pensamientos, sino yo te digo 4 puntos bastante esenciales, ¿sí? El primero, y quisiera ahí que me den su opinión al respecto, es que durante el siglo XX se inició un movimiento antiliderazgo. Y me dirás, es una locura, realmente si nos ponemos a pensar ahora mismo acerca de este movimiento antilíderes, pensamos que es una locura, ¿sí? Pero en ese momento pues no era tanto así. Realmente este movimiento lo que buscaba era erradicar todo deseo a liderar. Ahora, ¿por qué? Se preguntarán, ¿por qué es que nace un movimiento de semejantes características? Y es porque justamente en ese periodo de tiempo la humanidad tuvo muchos sufrimientos, problemas a raíz de líderes que se levantaron y generaron, el resultado fue algo catastrófico para toda la humanidad. ¿A quiénes me estoy refiriendo? Pues seguramente estos nombres les van a ser conocidos, ¿no? Quizás Adolfo Hitler, el que instigó toda la Segunda Guerra Mundial, Vladimir Lenin, la Revolución Rusa, Benito Mussolini en este movimiento nacionalista en Italia, ¿no? Mao Zedong y tantos otros hombres que durante ese periodo se levantaron siendo líderes porque ellos influyeron en aquellos que los siguieron de tal manera que afectaron no solamente su región, sino prácticamente el mundo entero. Entonces, a raíz de estos líderes que empezaron a aparecer, también a consecuencia de todo el daño que habían hecho, empezaron a aparecer muchos libros y muchas posiciones que postulaban o afirmaban que cualquier ambición por liderar se basaba en necesidades psicológicas para nada saludables, y lo único que podían producir serían resultados peligrosos para toda la humanidad. Entonces este movimiento comenzó a surgir, y como bien sabemos, es un movimiento que no continuó, porque no era lógico, no podíamos, o sea, la humanidad no puede continuar sin líderes. Realmente las naciones necesitan líderes, los negocios necesitan líderes, hasta los movimientos antilíderes necesitan líderes. Y si es que hablamos de la iglesia aún más, la iglesia necesita líderes desesperadamente, ¿no? Las congregaciones, las instituciones cristianas necesitan líderes eficaces, auténticos, con convicciones cristianas en todo aspecto de su vida. Ese sería el primer punto. Y yo quisiera preguntarles, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Ustedes creen que se podría iniciar un movimiento como el que se dio en aquel entonces, un movimiento antilíderes? Sería complicado, ¿cierto? Segundo punto. El segundo punto es acerca de esta obsesión que se ha venido dando por el liderazgo en los últimos años. He puesto los últimos 30 años, pues son los años que tengo de vida, y particularmente en ese tiempo es en que
se ha ido creciendo esta expectativa por lo que es liderazgo y ha aumentado un hambre de querer conocer acerca de liderazgo, estrategias y otras cuestiones que me permitan llegar a una posición de líder. Yo hace unos años viajé fuera del país. Recuerdo que en estos aeropuertos internacionales que son inmensos, hay unos estantes donde tú puedes agarrar una revista, algún folleto en el cual le puedas leer mientras esperas el siguiente vuelo. Y si nos ponemos en ese lugar, vamos a ver una cantidad de material relacionado a lo que es liderazgo. Casi todo el estante estaba dirigido a lo que es liderazgo. Es como que toda persona que viaja al extranjero tiene una necesidad de liderazgo. Y, por ejemplo, si es que vamos si es que vamos a una biblioteca cristiana, cualquiera que sea, van a ver que hay un espacio seguramente amplio en el que hay solamente material de liderazgo cristiano. Si consideramos las muchas conferencias, los seminarios, las revistas, boletines que se han empezado a generar acerca del liderazgo, obviamente para un crecimiento profesional en cuanto a un líder, los hoteles que vienen siendo reservados para hacer estas conferencias. Ahora, toda universidad y todo instituto tiene dentro de su malla curricular en sus cursos, tienen cursos de liderazgo que se pueda enseñar a todo alumno que cursa alguna carrera dentro de esas instituciones. Hay incluso escuelas que se dedican solamente a enseñar liderazgo. Entonces, si nos ponemos a pensar sobre este punto, entenderemos y veremos que hay un hambre bastante amplia en cuanto al liderazgo se refiere. Obviamente también ha llegado a la iglesia, sí, también ha llegado a la iglesia. Vamos a verlo más adelante. Ahora, si bien ha habido un crecimiento de lo que es ser líder, no podemos confundir lo que es liderazgo de lo que es gestión, ¿sí? Esa es la muy conocida comparación entre si un líder y un jefe son lo mismo, y entendemos que no lo es, ¿no? Un líder encabeza, dirige, influye, impacta en sus seguidores de tal manera que transmite sus convicciones para que puedan realizar o apuntar al mismo objetivo, a la misma misión, al mismo llamado. Un jefe es alguien que tiene una posición de autoridad, ¿no? Que justamente es la que gestiona y lo que va a hacer es establecer estrategias, delegar tareas, ¿no? Perfilar determinados trabajadores para que puedan realizar algunas diferentes actividades. No es lo mismo, ¿sí? Uno tiene una posición de autoridad, el otro se lo gana a mérito propio, ¿sí? Y en este punto quisiera contarle un par de historias. Uno es acerca del presidente John F. Kennedy, ¿no? Un presidente que muchos de nosotros conocemos no tanto por su gobierno como tal, sino por justamente que fue asesinado en una caravana que estaba haciendo, fue asesinado, muy conocido es por eso. Bueno, este presidente que tuvo un gobierno bastante corto en Estados Unidos, prácticamente 2 años, más o menos, él cuando asumió el liderazgo de esa nación, lo que hizo fue formó un grupo de expertos. ¿Quiénes eran? Él los llamó sus expertos tecnocráticos. ¿Quiénes eran estas personas? Él fue a las principales corporaciones y más exitosas de su país y trajo a todos los gerentes y trajo a todos los líderes en gestión o todos los que están en una posición de gerencia en estas corporaciones para que puedan asesorarlo en las decisiones a tomar en cuenta acerca de las decisiones que se iban a tomar como nación. Aunque habían muchos que alababan esta decisión, había unos pocos detractores. Sin embargo, todos sabemos que para dirigir una nación se necesita liderazgo. Estas personas, si analizamos posteriormente, vamos a ver que hay muchas
muchos expertos en el tema que pues cuestionan mucho el gobierno y las decisiones que se tomaron en ese gobierno, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, la participación en la guerra de Vietnam, que nada bien le hizo al país, o la invasión a Cuba, que tampoco le hizo nada bien al país, y más bien lo llevó a una recesión económica muy fuerte. En contraste a esta historia está la historia de un hombre que se llama Winston Churchill. A algunos quizás les suena. Él fue el primer ministro del Reino Unido en 2 periodos consecutivos, y él gobernó en los periodos de los 40 y los 50, ¿no? Y seguramente ustedes se acordarán que durante ese periodo, pues, en aquel entonces, pues se vivió la Segunda Guerra Mundial. Este hombre tomó el liderazgo del Reino Unido en una situación bastante complicada de su nación. Pero este hombre tenía convicciones que lo iban a llevar a tener un liderazgo reconocido por muchos. Este hombre decidió participar de la Segunda Guerra Mundial y trasladó la convicción que él tenía a sus seguidores de que podían vencer, de que había posibilidad, aunque muchos expertos veían una probabilidad muy mínima de ganar la guerra. Sin embargo, este hombre trasladó esa convicción a su pueblo, elaboró las mejores estrategias, con el apoyo obviamente de los expertos en ese momento, y logró ganarla. Entonces tenemos ahí 2 formas, ¿no? 2 formas de poder tomar acciones ante determinadas situaciones. Una persona en una posición de autoridad buscó a otros de ese mismo nivel para poder tomar decisiones, y hubo un fracaso terrible, ¿no? Mientras que por otro lado tienes a un líder que influyó en sus seguidores y pudo lograr muchas cosas y mejores cosas para su nación. La diferencia, nuevamente, así como la historia que vimos de Adán y de Moisés, la diferencia fue la convicción que los llevó a poder tomar las decisiones relevantes para las diferentes naciones. Siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con el liderazgo cristiano. ¿Sí? Con el liderazgo cristiano. Y nosotros creemos, seguramente como muchos de ustedes también estarán o aprobarán, es que el liderazgo cristiano no se puede limitar a las 4 paredes de nuestra iglesia. ¿Sí? El líder cristiano debe impactar a toda la sociedad. ¿Sí? Y este liderazgo o esta hambre que estuvimos hablando hace un momento del liderazgo, también se empezó a notar en la iglesia en la década, particularmente en la década de los 90, ¿sí? Este hambre de liderazgo también había alcanzado los sectores de toda nuestra sociedad realmente. En los negocios, en el gobierno mismo, en la educación, en diferentes instituciones culturales, y obviamente alcanzó también a la iglesia. La iglesia también esperaba saber acerca de lo que es el liderazgo. Entonces, en esa época, en los 90, en esa década, es que se empieza a escuchar de un pastor que él pastoreaba en una iglesia en California, su nombre John Maxwell. Seguramente muchos sabrán de quién estoy hablando, ¿sí? Y seguro muchos se sorprenderán cuando les digo que él era pastor, y sí, era pastor de una iglesia. Este hombre es uno de los líderes, si no el mayor líder influyente a nivel de todo el planeta, incluso el día de hoy, ¿no? Con un movimiento y una institución que solamente se dedica a capacitar líderes en todo el mundo. En ese momento comenzaba a dar enseñanzas de liderazgo en toda Norteamérica. Ahora su enseñanza está a nivel de todo el mundo. También en esa década se conoció a un pastor también de Chicago, Bill Hybels, que también había comenzado una serie de conferencias masivas de liderazgo por todo el continente americano. Entonces, vamos a ver que también en la iglesia empezó a surgir este deseo de conocer más acerca de lo que es liderazgo. ¿Sí? ¿Y por qué les traigo estos puntos? Porque yo quería que nosotros podamos pensar en lo que es liderazgo y la importancia que tiene, la repercusión que el liderazgo tiene sobre
el área de acción donde tú estás realizando o tomando las decisiones, sea en un negocio, sea en una institución, en un gobierno, en una nación, en la iglesia o en cualquier lugar en el que estés. ¿Sí? Ahora, nosotros creemos que en la iglesia tenemos dos grupos de personas, ¿sí? Dos grupos de personas, ¿sí? Tenemos a los que nosotros denominamos los creyentes y los líderes, y ambos son potenciales líderes, ¿sí? Ambos son potenciales líderes. Ahora, si nosotros decimos esto, entonces, si tenemos ello, entonces, ¿por qué decimos que hay una falta de líderes? ¿No? Hay una cantidad enorme de material de liderazgo, hay conferencias por todos lados, hay enseñanza de liderazgo por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que origina que hay una escasez de líderes? Nosotros consideramos que hay muchos que tienen una posición de autoridad, pero sin embargo la posición en la que, aún en la posición en la que están, no están seguros de lo que creen y tampoco están seguros de que si es que lo que creen es realmente relevante, si es importante y si es que va realmente a impactar en su alrededor. ¿Sí? Entonces, estamos diciendo que había dos grupos de líderes potenciales en la iglesia. Están los creyentes y están los líderes. ¿Sí? ¿Quiénes son los creyentes? ¿Quiénes son los creyentes? Son aquellos hombres apasionados, aquellas personas apasionadas por la verdad, estudian la palabra de Dios, la enseñan, la viven, incluso se definen a sí mismos a través de la verdad que nos indica la palabra de Dios. Su vida está cimentada en la prioridad que son sus creencias, sus convicciones correctas. Entonces, incluso defienden esta verdad a costa de su propia vida. ¿Cuál es el problema con ellos? ¿Cuál es el problema con este grupo? El problema con este grupo de potenciales líderes es que no están listos para liderar. Es más, consideramos que carecen del equipamiento básico para lo que es el liderazgo. Por otro lado, tenemos a los líderes, ¿sí? Aquellas personas que les apasiona el liderazgo, que hablan de liderazgo en donde van, que les gusta motivar, que son gente de visión, que son gente de estrategia, que les gusta hacer algo, que no están conformes con lo que ven a su alrededor. ¿Cuál es el problema con estas personas? Sí, hay mucho deseo, muchas ganas de hacer muchas cosas, pero sin embargo este grupo de personas no están seguros de lo que creen o si es importante lo que hacen. ¿Cuál es nuestro objetivo? Incluso con este curso que estamos llevando. Nuestro objetivo es que los creyentes, es convertir a los creyentes en líderes y a los líderes en creyentes. De tal manera que el apasionado por el liderazgo puede estar seguro de lo que cree y pueda saber que lo que cree es importante. Y al creyente que sabe que la verdad es lo más importante en la vida, incluso a defender la costa de su vida, darle el equipamiento necesario para que pueda ejercer un liderazgo fiel a las demandas del Evangelio. Entonces, dadas los puntos que he ido mencionando, nosotros consideramos que liderar es creer fervientemente en una verdad, a tal punto que la abrazas, a tal punto que vives a través de esa verdad, en esa verdad. Ahora, la vida cristiana es netamente de creer, eso lo sabemos. Si nosotros leemos el gran versículo que habla del Evangelio, Juan 3:16, dice que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se trata de creer. Incluso cuando, por ejemplo, si vemos cuando Pablo y Silas estaban aprisionados y oraron, ¿no? Y recuerdan el carcelero que estaba ahí aterrado, que pedía por su vida. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, la vida cristiana realmente se determina por creer en el Evangelio. Entonces, nosotros creemos
Nosotros consideramos que el liderazgo, un liderazgo auténtico, un liderazgo que va a impactar y va a influir en la sociedad, ¿no? No surge de la nada. Realmente el liderazgo relevante es el que tiene una profunda convicción, una convicción que determina las decisiones a tomar por el líder y sus seguidores. Ahora, el líder cristiano, ¿sí? Enfocándonos al líder cristiano como tal, vamos a ver que el líder cristiano conoce esta verdad, conoce esta convicción. Vamos a ver cómo es que llegamos a la convicción. Pero si nos centramos en primero conocer la verdad, y esta verdad es Cristo Jesús, de una manera especial, de una manera que nos apasionemos por esta verdad, y ya que la convicción es esencial para nuestra fe cristiana. Si nosotros nos apasionamos por esta verdad, realmente estaremos viviendo una vida cristiana acorde a lo que dice la palabra de Dios. Creer es fundamental para el cristiano. En, en Hebreos, la palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creer, ¿no? Es creer lo que la palabra establece. Pero no solamente me dice que la palabra debo creer que Jesús, a través de Jesús puedo ser salvo. No, aún va mucho más atrás. Versículos más adelante dice que es por la fe que entendemos que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios. Entonces, antes de creer que puedo ser salvo a través de Cristo, tengo que creer que Dios creó el universo. Entonces, se trata siempre de creer y creer fervientemente en esta verdad. Ahora, ¿cómo se relaciona la verdad con mi creencia y mi convicción? Vamos a ir al siguiente punto. Entonces, nosotros vemos el liderazgo por convicción de la siguiente manera, ¿sí? Y justamente es lo que el cristianismo enseña, ¿sí? El cristianismo se basa en verdades no negociables. No negociables. Las verdades que establecen el cristianismo son absolutas, no son siquiera cuestionables. Son las que establecidas por Dios mismo y no podemos decir está bien, me parece bien, quizás lo adecuo aquí. No, es la palabra de Dios, son verdades absolutas. Cuando el cristiano conoce estas verdades, cuando las conoce y determina confiar en ellas, esta verdad se traduce en una creencia. ¿Sí? Es lo que vemos en ese cuadrito, una creencia. Ahora, las creencias anclan nuestra fe, determinan nuestro andar y nuestra decisión de fe por Cristo. Estas nos comprometen de una manera apasionada y personal, ¿sí? Si nosotros nos apasionamos por esas creencias a ese nivel, a ese punto, entonces estas creencias se convierten en una convicción. Ahora, una convicción es una creencia, pero es una creencia de la cual estamos completamente convencidos. Estamos convencidos a tal punto de que vivimos a través de esta verdad y estamos dispuestos a morir por ella. Entonces entendemos a través de esta descripción que la Biblia subraya que la convicción es absolutamente primordial en una vida cristiana fiel. Vas de la verdad, abrazas la verdad, se convierte en una creencia, porque creemos en esta verdad, y si es que la abrazamos a tal punto de vivir por ella, incluso dar la vida por ella, es una convicción que se ha establecido en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, ¿cuál es la importancia de esa convicción? O sea, ¿qué gana uno con la convicción? ¿Por qué le estamos dando tanta importancia a la convicción en la vida del cristiano y en la vida del líder, aún más? Por lo siguiente, para dejarme entender, quiero traer ejemplos para poder saber de qué estamos hablando. En Hechos 4:20, ¿sí? En Hechos 4:20 encontraremos encontraremos a Pedro y a Juan siendo cuestionados, ¿no?, por las autoridades judías y romanas de aquel entonces que les habían prohibido predicar en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de estos dos hombres? La respuesta es: no podemos dejar de decir lo que hemos visto
y lo que hemos oído. La convicción que ellos tenían en la enseñanza de Jesucristo era tal y tan profunda en sus vidas que no podían, a pesar de los peligros a los que puedan verse ellos al continuar predicando en el nombre de Jesús, no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. Es un liderazgo por convicción. Siguiente ejemplo, Esteban, ¿no? El diácono, el mártir, el primer mártir. ¿Qué es lo que hizo él? Él ante los judíos, predicando de que Jesús era el Mesías esperado y sabiendo que lo iban a apedrear, lo iban a asesinar, él los miró a los ojos y les habló del Evangelio de Cristo. Sabía el peligro el que estaba exponiéndose, pero sin embargo él no dudó y predicó el Evangelio. ¿Cuál fue su convicción? Pues él estaba decidido a que la promesa de Dios de salvar a su pueblo, él podía hacerlo. Tenía esa convicción para poder lograrlo. El apóstol Pablo, él mismo, en sus propias palabras, dice que él estaba dispuesto a experimentar azotes y fue azotado, prisiones, naufragios y el posible martirio. ¿Por qué estaba dispuesto a hacerlo? ¿Por qué es que él estaba dispuesto a recibir tremendo castigo? Porque estaba convencido de que ese tiempo, esta vida era temporal y sus ojos estaban puestos en la vida eterna. Él había sido crucificado con Cristo y lo que él vivía en este momento lo vive para la gloria del Hijo de Dios, quien lo salvó y lo rescató de la muerte. Esa era la convicción de Pablo y le permitía tomar decisiones tan radicales como las que estamos conversando ahora. Pueden verlo en 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, podrían ver esa descripción de lo que Pablo dice, todo lo que él padeció. Un poco más más adelante, Justino Mártir. ¿Quién era él? Él era un líder de la iglesia primitiva. Él y su congregación, él era un pastor, ¿no? Y su congregación fue capturada por las autoridades romanas, por los soldados romanos. En esa época estaba prohibido el evangelio, había sido prohibido. Y obviamente con una ordenanza de ejecución a todos los que seguían el evangelio. Su congregación fue capturada, él fue capturado, y cuando ellos iban caminando hacia la muerte, ¿no? hacia el lugar donde iban a ejecutarlos, a manos de las autoridades romanas, él alentó a su gente y los alentó con estas palabras. Les dijo lo siguiente: pueden matarnos, pero no pueden hacernos daño. ¿Se imaginan el impacto de estas palabras sobre los que seguían a este hombre? ¿No? Ellos pueden matarnos, pero no nos hacen daño, porque nuestro tesoro está puesto en el reino de Dios, está arriba, está en un lugar seguro. El ladrón no puede tomar lo que Dios nos ha entregado. La polilla o el gusano no puede destruirlo, no, está seguro, nuestro tesoro está puesto allí. Y aunque acá nos maten, estaremos allá y no habrá ningún daño que nos habrán hecho. Esta es la convicción que tenía Justino Mártir, y eso es lo que lo llevó a dar estas palabras de aliento a su congregación. Hombres que vivieron o que ejercieron su liderazgo de una manera auténtica, una disposición de todos ellos, de estas personas, están dispuestas a morir por sus creencias, porque sabían que Cristo justificaría su sacrificio y les daría el regalo de la vida eterna. Esa era la convicción. Otro ejemplo, Martín Lutero. ¿Quién era este hombre? Creo que seguramente quizás el más grande reformador cristiano del siglo XVI. Él, cuando estaba él fue llamado a padecer el juicio de una corte en donde iban a estar todas las autoridades religiosas de aquel momento, autoridades de la iglesia de aquel entonces, porque había sido enjuiciado por
las postulaciones que él hizo, ¿no? Por sus declaraciones que él hizo en contra de la Iglesia Católica Romana, en contra del Papa, ¿sí? Y la respuesta de este hombre cuando estuvo parado ante todas estas autoridades que seguramente a cualquiera le daría temor, le haría temblar al ver pues tantas personas ahí reunidas, las palabras de este hombre fueron: me mantengo firme en las Escrituras, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. ¿Se imaginan lo que él dijo? Me mantengo firme. O sea, estas palabras son liderazgo por convicción en la forma más auténtica posible. Él no solo estaba listo para mantenerse firme, sino estaba listo para conducir a la iglesia a un proceso de reforma que se estaba iniciando, que prácticamente se inicia justamente con él. Un líder nato, un líder que Dios le levantó y que supo responder al llamado de liderazgo porque precisamente tenía las convicciones correctas. Entonces nosotros podemos concluir, ¿no?, que en el centro del corazón y la mente del verdadero líder encontrarás convicciones que lo impulsan y determinan todo lo demás. El líder puede preocuparse en la estrategia, en la visión, en la formación de equipos, en la motivación, en el saber delegar y demás. Pero el liderazgo verdaderamente relevante se basa por completo en la convicción del líder. Vemos cuál es la fuerza de la convicción, es lo que distingue al líder cristiano. Ahora, la pregunta sería, a ustedes que me están oyendo, ¿no? ¿A cuántos líderes el día de hoy los conocemos porque están dispuestos a morir o vivir por sus convicciones? ¿No? ¿Quiénes son? O sea, ustedes se podrían nombrar a cuántos líderes o todos los líderes que ustedes creen que cumplen con este estándar? Seguramente la lista que ustedes harían seguramente las podemos contar con la mano, ¿no? Y es precisamente porque por eso es que creemos que el liderazgo se ha debilitado, porque no hay convicción, no hay en los líderes no hay la convicción que lo determina poder tomar decisiones a este punto tan radical como el que hemos visto. Por eso es que creemos que estas convicciones son la esencia misma del liderazgo cristiano, y siempre ha sido así. No es que, oye, pucha, es que era en esa época, ¿no? En esa época era así. No. Esas convicciones que identificaban a estos hombres son las mismas convicciones que hoy en día no les permite a los líderes cristianos permanecer callados. Aún frente a amenazas, aún frente a la oposición, no podemos callar, porque hay convicciones que nos motivan y nos llevan a poder levantar nuestra voz y poder decir que no podemos callar, tenemos que decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Estas convicciones, las convicciones que habíamos hablado hace unos momentos, que caracterizaban a aquellos hombres, son tan ciertas que estamos dispuestos a vivir por ellas, liderar por ellas y, de ser necesario, morir por ellas. Ese es el llamado radical de un líder. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a vivir por esas convicciones? ¿Estás dispuesto a morir por ellas? Si es que lo estás, entonces tienes que liderar conforme a esas convicciones. Lo que nosotros creemos es que no podemos liderar fielmente si primero no creemos fielmente. Si nuestra convicción no es completa, no es profunda, no vamos a poder liderar. Va a haber una limitación en nuestro liderazgo. Y precisamente nuestra preocupación hoy es que muchos de los que consideran liderazgo realmente lo que hacen no es más que gestión, no es más que delegar tareas y no es más que ir de un programa a otro programa sin influencia e impacto en la sociedad. Sin convicciones puedes tener muchas condiciones, muchos dones, muchos talentos, pero realmente no vas a poder liderar de la manera que Dios nos ha llamado a hacerlo. Y aún más para los líderes cristianos.
No podemos liderar de una manera fiel a Cristo y eficaz al pueblo de Dios, a su iglesia, si no estamos profundamente comprometidos con la verdad cristiana. Debemos nosotros creerla, abrazar el Evangelio a tal punto que nosotros estemos dispuestos a vivir por ella, entender que es importante, entender que nuestra misión no es una misión que pues podemos dejarla por un tiempo y luego retomarlo, ¿no? Jesucristo mismo dijo, el que toma el arado no puede mirar atrás. Justamente es el llamado que te hacemos hoy a ti, que deseas liderar, que Dios ha puesto el llamado en ti en liderar, en tomar un liderazgo. Vamos a continuar. Y ya para ir cerrando, ya creo que se me ha ido un poquito el tiempo. En adelante siempre vamos a tratar de hacer cursos de no más de una hora académica. Así que cerramos con este punto y luego revisaré un poquito las preguntas que han podido ir colocando. El liderazgo relevante transmite sus convicciones. Y esto es un punto importante y va a haber más adelante una sesión en la que vamos solamente a hablar acerca de la transferencia de esa convicción del líder hacia sus seguidores, porque entendemos que no somos eternos. Nosotros en algún momento, el liderazgo, lo que sabemos del liderazgo es que va a tener un inicio y va a tener un fin. Nosotros no vamos a estar siempre en esa posición de liderazgo. Nosotros tenemos que entregar la estafeta al siguiente líder y tenemos que asegurarnos de que ese siguiente líder tenga las mismas convicciones y la misma pasión por la verdad para que pueda continuar el trabajo que hemos iniciado. ¿Sí? Entonces decimos lo siguiente, los líderes con convicción impulsan la acción precisamente porque están motivados por esas profundas convicciones. O sea, lo que les impulsa a poder accionar y poder decidir es justamente esas profundas convicciones que ya calan en su mente y en su corazón. Transfieren compasión, transfieren esa pasión misma por estas convicciones a sus seguidores. Y sus seguidores suman sus esfuerzos para poder lograr los objetivos. ¿Sí? Sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos de equipos, necesitamos de personas que nos puedan ayudar a poder lograr los objetivos, la misión por la que Dios nos ha llamado. Entonces tenemos que nosotros tenemos como líderes, tenemos que transferir esa convicción, esa pasión por las convicciones que nos mueven. Entonces, el auténtico liderazgo quiere producir transformaciones. No nos conformamos con solamente lograr el tiempo de liderazgo o atravesarlo o cumplir ciertas metas a corto plazo, no. Nosotros queremos realmente generar transformación a nuestro alrededor, precisamente porque creemos que nuestras convicciones son relevantes. ¿Sí? Entonces, hemos visto la importancia de la convicción en un líder. Vamos en las siguientes sesiones vamos a ir viendo cómo es que nosotros podemos hacer crecer en una convicción, cómo podemos alimentarla de tal manera que pueda calar en lo más profundo de nuestro ser y pueda definir nuestro accionar. Vamos a ir viendo cada uno de esto en las siguientes sesiones. Sí, por ahora, esta sería la primera clase. Hemos tratado de también mostrar una pequeña introducción. Quiero que sepan lo que se va a tratar este cursillo. Les había comentado, les he indicado que si es que han colocado algunas consultas, justamente voy a revisar ahora si es que han colocado alguna consulta. Bueno, no lo tengo por acá. Si no, en todo caso voy a revisar los comentarios y si lo ven, no lo están viendo en vivo, lo ven después, igual pueden colocar algunas preguntas de tal manera que en la siguiente clase, podamos responderlas, ¿sí?
Entonces, bueno, ahí menciona, ahí creo que hay una pregunta de que si las convicciones desarrollan el carácter y la madurez. Sí, sí, verdaderamente sí. Cuando nosotros abrazamos una verdad, y acuérdense que lo que mencionamos es que las verdades cristianas son absolutas, ¿sí? Son no negociables. Si abrazamos esta verdad, la creemos y convertimos esa creencia en una creencia tan profunda que termina siendo una convicción en nuestras vidas, pues nos van a demarcar nuestro andar cristiano, de tal manera que vamos a crecer en madurez y vamos a crecer, y eso nos va a llevar a un crecimiento de carácter, de integridad, y nos vamos a diferenciar de las personas que están en el mundo, que dicen una cosa y hacen otra. Si nosotros vivimos a través de nuestras convicciones, lo que diremos será lo que haremos. ¿Sí? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Yo agradezco a los que se han podido conectar en esta noche. Dios les bendiga, ¿sí? Y nos estaremos encontrando el siguiente miércoles a las 10 en punto. Iniciamos la siguiente sesión, ¿sí? Dios les bendiga a cada uno de ustedes y estamos concluyendo la enseñanza de hoy. Dios les bendiga a todos, que tengan una buena noche, descansen.